Lección número 40 de Teología Moral Especial. En una tercera reflexión, creo que es la final, sobre el esplendor de la verdad del Papa San Juan Pablo II. Recemos primero con el Salmo 118. Estoy postrado en el polvo, reanímame con tu palabra. Yo te expongo mi camino y tú me escuchas. Enséñame tus normas. Enséñame la senda de tus decretos. Meditaré en tus maravillas. Estoy deshecho de pena, consuélame con tu palabra. Apártame del camino falso, dame el gusto por tu ley. He elegido el camino verdadero, he deseado tus mandamientos, me he aferrado a tus preceptos. Señor, no me defraudes. Correré tras tus mandatos, pues me colman de alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en la clase anterior hablando de la opción fundamental. Veamos qué dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. Es un tercer apartado que tiene el segundo capítulo que habíamos dicho anteriormente y trata de una teoría, la teoría de la opción fundamental. ¿Qué cosa es la opción fundamental? Según la opción fundamental, la cualidad moral de la persona depende de la orientación general que la persona haya dado a su vida por el amor de Dios o en contra del amor de Dios y al prójimo. Entonces, los actos concretos que realiza la persona en sí importan menos, de modo que según esta postura, el pecado grave que aparte de Dios se da solo en la opción fundamental de rechazar su amor. O sea que nosotros podemos hacer actos buenos, pero si nuestra opción fundamental es rechazar a Dios, nunca vamos a tenerlo, lo vamos a perder. Esa es la opción fundamental. Toda tu vida tú haces una opción. Yo opto por el amor de Dios. Así de repente con nuestra debilidad cometamos pecado, pero siempre nos levantamos. Esa es la opción fundamental. O sea que los actos en este sentido, según la opción fundamental, caen en un segundo plano. El primer plano es la opción que hagamos en nuestra vida. Opto por Dios, opto por mi salvación, mi santificación. En el camino lucharé, caeré en pecado, pero seguiré luchando. Esa es la opción fundamental. La encíclica del Papa enseña que la doctrina cristiana reconoce la importancia de la opción fundamental que compromete la libertad ante Dios. Es la elección de la fe. Yo soy cristiano aunque sea pecador. Pero si el hombre tiene capacidad para orientar su vida al fin, la ejerce de hecho en las elecciones particulares de actos determinados. Entonces, por lo tanto, la opción fundamental es revocada cuando el hombre compromete su libertad cuando hace elecciones conscientes en sentido contrario, ¿verdad? En materia de moral, en materia grave, pues, de moral. Esto significa también entonces que cuando uno hace la elección de la fe, repito, somos débiles, somos pecadores en el camino, podemos resbalarnos, pero sin embargo es seguir. Mi opción es mi salvación, mi opción es la fe en Dios. En consecuencia, el Papa añade, conserva plena validez la doctrina que distingue los pecados mortales y los pecados veniales. No solo por el rechazo explícito a Dios,
sino ya por cualquier desobediencia voluntaria a la ley moral en materia grave. Se pierde entonces la gracia santificante, y mientras no se obtenga el perdón, pues también no se va a obtener la salvación. Esto quiere decir lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Significa que nosotros, si hemos hecho una opción fundamental por la fe, por el amor a Dios, en el camino caeremos, pero nunca vamos a caer, dice el Papa, porque está la definición en la doctrina católica del pecado original, el pecado mortal, y el pecado venial. Entonces ahí nosotros tenemos que estar siempre vigilantes para no hacer opción por la desobediencia a la ley moral, sino que siempre obedecer a Dios. Bien, vamos al tercer capítulo. El tercer capítulo es el último capítulo y después viene una conclusión que hace el Papa, ¿verdad? El título más o menos de este capítulo es La verdadera comprensión. Entonces, en este tercer capítulo de la encíclica, el Papa destaca el valor insustituible del bien moral para la sociedad y presenta la vida moral de un modo realista y alentador. El camino del bien. El Papa lo explica, que aparece ese camino del bien sembrado de dificultades que es preciso afrontar con coraje. Tenemos que realizarlo por si queremos caminar en las sendas de la vida, con los valores morales, ¿verdad? Porque el Papa lo presenta de una manera realista. Aquí nadie se va a engañar, dice el Papa. ¿Por qué? Porque sería ingenuo y dañino pensar que se presta un servicio al hombre aguando la moral, y así se facilitaría más bien la destrucción de la convivencia y los atentados a la dignidad humana. Significa que seríamos ingenuos, pecaríamos, diría yo, de ingenuos, y haríamos mucho daño si nosotros pensamos en presentar el servicio de la fe al hombre aguadeando la moral, ¿verdad? Dice el Papa Francisco, licuando la fe. ¿Qué significa esto que dice el Papa? Porque San Juan Pablo II habla de que de esta manera ingenua y dañina, licuando la fe, nosotros facilitaríamos más bien la destrucción de la convivencia social y facilitaríamos los atentados contra la dignidad de la persona. Le repito la palabra que dijo el Papa Francisco, licuar la fe. Esto significa que nosotros somos blandengues cuando denunciamos el pecado. Alguna vez yo les he expresado en clases anteriores que alguna vez que yo me confesé con un sacerdote, el sacerdote me dijo una expresión que me dejó preocupado. Me dice, entre dos males el menor. Como quien dice, peca poquito, no peques mucho. A mí me sorprendió esa frase. Entre dos males el menor, escoge el mal menor. En vez de decirme, escoge el bien, renuncia al mal, este mal sea grande o sea pequeño, hay que renunciar al mal. Ser blandengue, en ese sentido, yo creo que destruye, ¿no? Destruye la misma concepción moral que uno tiene. Te puede dañar tu conciencia porque te puede hacer daño. Uno puede decir, bueno, yo puedo hacer... les voy a poner un ejemplo claro. La fornicación o la masturbación. Elegí uno. La fornicación es un pecado grave. La masturbación es más leve, pero es grave.
Y se los estoy repasando porque ese fue el tema casualmente de mi confesión. Yo le confesé al Padre que a veces yo podía caer en la fornicación, en el adulterio, porque soy casado. Eh, entonces me dicen, mejor masturbate, según esa expresión del Padre. En vez de tener relación sexual con otra mujer, mejor masturbate. Entonces eso es grave. Eso es grave que te lo diga un confesor. Entre dos males el menor. A mí me sorprendió, yo lo cuento como testimonio, no para hacer daño al sacerdote porque no digo nombre, pero ahí es donde está la expresión que dice Papa San Juan Pablo II. Prestar un servicio al hombre aguadiando la moral, licuando la fe, dice Papa Francisco, ¿verdad? Entonces eso daña la misma dignidad de las personas. Y dice el Papa para concluir, es responsabilidad de los pastores de la Iglesia recordar a los fieles las exigencias morales en toda su radicalidad y pureza. Aquí no puede haber blandenguería, porque la gracia de Dios capacita para vivir de acuerdo a las exigencias morales de una manera radical y pura. Entonces, no podemos licuar la fe. Tenemos que ser radicales al denunciarla. Por supuesto que tenemos que ser generosos en la acción, pero en la denuncia ser firmes y fuertes, así como es Monseñor Álvarez, así como es Monseñor Silvio Báez, fuerte en la denuncia, pero abierto al perdón y al corazón y al amor. Esa es la verdad, dice el Papa San Juan Pablo II. Tenemos que recordarle la responsabilidad a los pastores de la Iglesia para que orienten y recuerden a los fieles las exigencias morales en toda su radicalidad y en toda su pureza. Bien, avancemos un poco más. La fe tiene también un contenido moral. ¿Por qué? Porque la fe viene de la escucha, por supuesto, de un aprendizaje, digámoslo así, teórico, pero la moral es una ciencia práctica, normativa, que te dice qué es lo que tenés que hacer. Entonces, por eso es que la fe tiene un contenido moral. Las dos realidades de la teología católica no las podemos separar. La teología dogmática de la teología moral no la podemos separar, van juntas. Suscita y exige la fe un compromiso coherente de vida. Y la Iglesia, al alentar a este ejemplo de vida sin rebajar las exigencias morales, no se muestra falta de comprensión. Porque que a veces, yo te comprendo, yo sé que tenés esa debilidad del pecado, entonces, no, dice el Papa que no, tenemos que ser exigentes con los valores morales, porque esto no es muestra de falta de comprensión de la debilidad de la persona. Porque, dice el Papa, la verdadera comprensión y la genuina compasión deben significar amor a la persona y a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Pero la verdadera comprensión jamás significa comprender y falsificar la medida del bien y del mal para adaptarlas a las circunstancias. Esto quiere decir que, sí, yo te sobo la espalda y te digo, no te preocupes, ya no peques grande, peca poquito. Eso no es posible, dice el Papa. Porque la genuina comprensión, la genuina compasión del pastor para con sus fieles deben significar el verdadero amor a la persona y la detestación del pecado, ¿verdad? Eso es la instrucción que debemos recibir como ovejas de los pastores. Amor a la persona, pero detestación al pecado, ¿verdad? Amor al verdadero bien,
amor a su verdadera libertad de hijo de Dios. Pero eso jamás significa falsificar la medida del bien, o sea, rebajar el bien y rebajar el mal para que vos puedas cometer lo que vos querrás en unas circunstancias de tu vida. Eso no es así. Entonces, esto es un relativismo falso. Entonces, ante este relativismo, solo una moral que reconoce normas válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción, la moral puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social. Es fácil comprender, dice el Papa, que lo contrario lleva a que se multipliquen los abusos, los errores, los pecados, las barbaridades, en perjuicio sobre todo de los más débiles. Porque una vez admitidas las excepciones a la ley moral, más que se exceptúa quien más puede. Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer excepciones de personas. Lo dice San Pablo. Nosotros no hacemos acepciones de personas, todos somos iguales ante la ley. Y la predicación debe ser exigente en los verdaderos valores, en la verdadera libertad, en la auténtica libertad de la persona. Por eso el Papa, como hizo ya en el 100º año, advierte del peligro que representa la alianza entre la democracia y el relativismo ético, que puede terminar en un totalitarismo visible y encubierto. No estoy hablando aquí de política, aquí estoy hablando de la misma filosofía personal del cristiano, ¿verdad? Porque la democracia, por ejemplo, si bien es cierto, por supuesto, se refiere al tema político, pero también en el sentido moral, tenemos que aplicarlo en las dos vías, en la vía personal y en la vía social. Entonces nosotros tenemos que advertir que aquí no puede haber alianza entre la democracia, que es la libertad nata de la persona, y el relativismo ético, o sea, las cosas que según tu pensar y tu conciencia desviada, puedes aceptarlo como un bien para ti, pero puede ser un mal para el prójimo, o es un mal para ti mismo, pero tú crees que es un bien. Ejemplo, la mujer ignorante que dice, no, yo voy a interrumpir mi embarazo, yo no estoy haciendo ningún asesinato porque lo que yo tengo en la barriga es una masa de sangre. Así le dicen al niño al final, es una bola de sangre, no es vida todavía, es parte de mi cuerpo, entonces yo interrumpo el embarazo porque tengo todo el derecho. Es un gran error y eso es el relativismo en cuanto a la fe. Unos creen una cosa y es su verdad, otros creen otra cosa y es su verdad, entonces cada quien tiene su propia verdad y es ahí donde se da la separación entre la fe y la moral. La fe para pertenecer a la iglesia y la moral para mi vida personal no es posible, dice la iglesia. El verdadero cristiano tiene que vivir la fe y la moral juntas, nunca separadas. Tú te tienes que comportar como cristiano si quieres ser cristiano. Es lo que se está promoviendo en el relativismo actualmente. Porque hay movimientos, incluso esos movimientos de choque fuerte que, por ejemplo, los lobby gay y toda esa gente rara, maleante, anticatólico, porque incluso se mal llaman católicos. Hay un grupo que nació en México que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, se llama. Entonces, la catolicidad de esas mujeres no existe, pues, porque no puedes ser católica solamente por tu fe, crees en Dios, pero lo crees a tu manera. Eso no es ser católico. Y por eso exigen hasta la comunión, exigen el bautismo y la comunión para sus hijos, pero ellas quieren vivir una moral totalmente contraria a los valores
morales y éticos que te pide la misma fe cristiana. Es una cuestión tremenda que el Papa lo denuncia con mucha claridad. Tenemos que aspirar a lo mejor. En las circunstancias actuales en que vivimos, en que se da un oscurecimiento del sentido moral, dice la encíclica que la evangelización, por lo tanto, y la nueva evangelización comportan o exigen también el anuncio y la propuesta moral. No solamente anunciar el evangelio, sino que anunciar los valores morales también es parte de la evangelización y de la nueva evangelización. A este respecto tiene una misión específica junto a la propia misión de los pastores. La evangelización entonces de los pastores, los teólogos, moralistas, los evangelizadores, los predicadores, todos tienen una misión específica, ¿verdad? Anunciar la salvación, pero anunciar también la propuesta moral. A estos, a los pastores, a los teólogos, a los evangelizadores, a los predicadores, a los catequistas, a todos ellos les compete esclarecer cada vez más la doctrina moral y dar en el ejercicio de su servicio, de su ministerio, el ejemplo de un asentimiento leal, interno y externo a la enseñanza del magisterio. Esto significa que dice el Papa que todos somos responsables, todos los evangelizadores, los predicadores, los teólogos, los pastores, aquí están los sacerdotes, obispos y laicos, todos los comprometidos. A nosotros nos compete cada vez más la doctrina moral, predicarla, anunciarla junto con la doctrina evangélica, o sea, del evangelio. Pero, dice el Papa, también tenemos que hacerlo con el ejemplo coherente de nuestra vida. Dice el Papa, con el ejemplo de un asentimiento leal, interno y externo. Asentimiento quiere decir la aceptación leal de la fe, que sí sos verdaderamente cristiano católico. Tu aceptación de la fe tiene que ser leal, fiel, tiene que ser interna y también externa. Tenés que vivir lo que crees, porque Jesucristo le dice a la gente, cuando escuchen a los predicadores del Antiguo Testamento, a los fariseos, esa es la palabra, a los fariseos, cuando escuchen a los fariseos, dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos imponían unas leyes, pero ellos las violaban, las abusaban las leyes en su propio provecho. Entonces no es posible que seamos de esa misma calaña como los fariseos, ¿verdad? Anunciar una cosa y vivir otra, ¿verdad? Anunciar la pureza y ser por detrás unos degenerados. Eso significa la aceptación leal de la fe de una manera interna y externa. Tenés que dar testimonio de tu coherencia de fe, ¿verdad? Ser coherente entonces interna y externamente a la enseñanza del magisterio de la Iglesia. No es la función de los pastores y de los teólogos moralistas reinventar o cambiar la moral. No es función de ninguno de nosotros, ni de los pastores de la iglesia, sacerdotes y obispos. No es función de ellos cambiar los valores morales o reinventar los valores morales. Ninguno tiene derecho, porque la ley de Dios la puso Dios y eso no se puede quitar. También dice el Papa, cuando menciona que no es función de los pastores y teólogos moralistas reinventar y cambiar la moral, ni ejercer el vedetismo, el disenso. Vedetismo es el disenso, o sea, los que dicen lo contrario, los que no están de acuerdo con lo que dice la Iglesia, a base de contestaciones calculadas y de polémica a través de los medios de comunicación social. Lo hemos visto, lo que está haciendo Alemania ahorita, ¿verdad?
Ellos quieren reinventar la moral, quieren cambiar la moral, ejerciendo el disenso. El disenso son los que dicen lo contrario, ¿verdad? Los desertores. Los de la contra, dicen los sandinistas, ¿verdad? La contra son los disensos, los betetismos. ¿Por qué? Porque basan su reinvención moral y el cambio de la moral a base de protestas, contestaciones, que eso quiere decir la palabra, contestaciones calculadas y polémicas, o sea, las discusiones que se arman, ¿verdad? A través de los medios de comunicación social, que es lo primero que hacen, empiezan a denunciar por los medios sociales el envejecimiento que tiene la fe cristiana y que tenemos que cambiarla, somos modernos, todo lo que dicen los falsos profetas, ¿verdad? De hoy, ¿verdad? Que utilizan los medios de comunicación social. Incluso todo esto, dice el Papa, es contrario a la comunión eclesial, porque el que pierde la comunión eclesial prácticamente ipso facto se encuentra fuera de la iglesia, creo yo. Dice el Papa que no podemos olvidar que el pueblo cristiano tiene derecho a recibir enseñanzas conforme a la fe y la moral. El deber de los obispos, dice el Papa, en este capítulo 3, los obispos deben vigilar para que se respete este derecho de los fieles, evitando la confusión. La enseñanza conforme a la fe. Así les corresponde reconocer o retirar en casos graves de incoherencia el apelativo de católicos a todas aquellas personas que están en contra, y no solamente a personas, a escuelas, a universidades, a clínicas relacionadas con la iglesia, quitarles lo católico cuando actúan de una manera contraria a los valores que deberían predicar. Ese es el contenido, es un llamado fuerte que hace el Papa San Juan Pablo II en el capítulo 3, pues a sostener, a mantener fielmente el magisterio moral de la iglesia. Bien, ¿qué dice la conclusión? El Papa San Juan Pablo II habla en la conclusión y termina su encíclica con una declaración podría decirse, con un optimismo antropológico apoyando y apoyado más bien en la eficacia de la redención de Cristo, dice el Papa, el ámbito espiritual de la esperanza siempre está abierto al hombre, con la ayuda de la gracia divina y con la colaboración de la libertad humana. Por eso la Iglesia confía en el hombre, en su capacidad para el bien. Sin duda, por supuesto, la capacidad del bien debilitada por el pecado, pero que la gracia de Dios restaura y potencia hasta extremo antes inimaginable. O sea que la gracia de Dios hace maravillas en los aportes, por muy pequeños que haga el hombre y la misma iglesia. Este es el mensaje alentador del Papa San Juan Pablo II. Lo mejor siempre es posible. Ese es el gran mensaje alentador. Lo mejor siempre es posible. Ahora que en tantos lugares la corrupción rampante y la escala del crimen hacen suspirar por una renovación ética. El Papa recuerda que el ideal que propone la Iglesia es accesible. A veces ese ideal puede parecer como si la moral cristiana fuera en sí misma demasiado difícil, ardua para ser comprendida y casi imposible de practicarse. Pero eso depende de la conciencia bien formada o torcida que tenga la persona, porque los bienes de la iglesia siempre son accesibles. La moral cristiana nunca ha sido difícil, nunca ha sido difícil comprenderla, nunca ha sido imposible practicarla. Porque dice el Papa, esto es falso, porque en términos de sencillez evangélica, ella, la iglesia, consiste fundamentalmente en el seguimiento de Jesucristo
y en el abandono a este Cristo nuestro Señor, en el dejarse transformar por su gracia y de ser renovados por su misericordia. Esta es la gran conclusión que hace el Papa San Juan Pablo II en su encíclica El esplendor de la verdad. Léanla muchachos, que eso les va a ayudar mucho. Les va a abrir la mente, los va a hacer maestros en moral para ayudarle a nuestros hermanos a que se salven. Porque las corrientes contrarias a la fe y a la moral son fuertes en el mundo actual. Hagamos un resumen de ideas claves de la encíclica. Primero, para ser libre hace falta respetar la verdad sobre el hombre. Primera idea clave. Segundo, los mandamientos de la ley de Dios no deben ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta hacia la perfección. Tercero, la adquisición positiva de la cultura moderna es el sentido más profundo de la dignidad de la persona humana y el respeto debido a la conciencia. Pero estos avances de la cultura moderna no justifican una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral. Esto significa que la modernidad nunca puede justificar una concepción radicalmente subjetiva, o sea, que cada quien piense y quiera hacer lo que quiera, ¿verdad? Y emita un juicio de sus propias actitudes morales. No es posible. La conciencia no es la que dicta la moral, sino la conciencia es la que nos recuerda los grandes valores del bien y para evitar el mal. Número 4, que dice el Papa que el hombre goza de libre albedrío, pero solamente Dios tiene poder de decidir sobre el bien y el mal. El hombre es libre, el hombre puede escoger ir con Dios o ir contra Dios, porque solamente Dios tiene el poder de decidir. Él es el que hace la ley. Sin embargo, dice el Papa, el hombre goza de su libre albedrío. Número 5. Puesto que las normas éticas derivan de la común naturaleza humana, las normas éticas incluyen preceptos que obligan a todos y siempre, porque la naturaleza humana trasciende la diversidad de las culturas. Ya decíamos que, si bien es cierto, las culturas inciden en la conciencia humana, sin embargo, la naturaleza humana es más que las culturas, porque los seres humanos somos los que hacemos las culturas. Si el ser humano se desvía la cultura. Si el ser humano se enderezan las culturas. Número 6, la conciencia puede errar. Y nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el bien moral con la verdad objetiva, o sea, con la ley de Dios. Nunca lo podemos confundir. 7. Los pronunciamientos de la Iglesia sobre cuestiones morales no menoscaban la libertad de conciencia. La Iglesia nunca ha quitado la libertad de conciencia, porque esa libertad no es nunca con respecto a la verdad, sino solo en la verdad. O sea que dice la Iglesia que la libertad nunca está sujeta a lo que tú crees que es verdad. Hay momentos que cuando crees que es la verdad y tenés dudas, tenés que preguntar primero. Porque la libertad está radicalmente centrada en la verdad. Y cuando no hay verdad, no hay libertad. Así de sencillo.
El placer, porque te promueve mucho el placer y desde las escuelas le están enseñando a los niños la promiscuidad sexual temprana, para que tengan sexo, para que se masturben. Los niños están enseñando en las escuelas para que los niños se masturben, para que conozcan sus genitales, para que lo usen, para que tengan placer. Y eso es una gran deformación porque no es la verdad. La verdad es cuidar sus partes más sencillas, más sensibles, más puras, es cuidarlas para mantener la pureza de la mente, del alma y del corazón. Entonces, la libertad nunca puede estar separada de la verdad. El que dice que es libre pero anda en la mentira es falso. Es esclavo, no es libre. Así de sencillo. 8. Es importante la opción fundamental de orientar la vida hacia Dios. Pero aunque no haya un rechazo explícito de Dios, se incurre en pecado mortal con esa opción fundamental cuando hay una transgresión voluntaria de la ley moral en materia grave. Número 9. Si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias pueden atenuar la malicia, pero nunca la suprimen. El mal es el mal. Un ejemplo, yo asesiné en defensa propia. El asesinato en sí es malo, aunque tu responsabilidad disminuya por las circunstancias de tu defensa, ¿no? Que son los problemas de la naturaleza humana, ¿verdad? Que por ejemplo, por el miedo, por el horror, por tantas cosas que te pueden pasar, que tú actúas de una manera fuerte para defender tu propia vida. Sin embargo, la intención de salvar tu vida no hace que el asesinato no tenga materia grave en cuestiones morales, sino que el crimen como crimen, es muerte. Sin embargo, hay menos responsabilidad cuando hay un temor, un miedo, una duda, ¿verdad? Ok, 11. Sería ingenuo pensar que se presta un servicio al hombre aguadeando la moral, licuando la fe. Ya lo explicábamos lo que decía el Papa Francisco. Porque la ingenua comprensión debe significar amor al verdadero bien de la persona, a su auténtica libertad, que busque siempre el bien. Nosotros no podemos ser blandengues por quedar bien. A eso le podemos llamar un humanismo ateo. Sí, la persona hay que ayudarle, pero descuidando pues los grandes valores. Sí, ayudémosle para que siga en su crimen vendiendo droga, por ejemplo, los drogadictos. Apoyémoslo, cuidémoslo para que no lo echen preso. Eso es licuar la fe. O cuando te dicen entre dos males el menor, peca poquito para que no es posible, ¿verdad? Eso no es así. Número 11. La alianza entre democracia y relativismo ético priva de la convivencia de referencias morales seguras. O sea, quiere decir que la moral, para que sea auténtica, tiene que haber una verdad revelada universalmente y para todos, y eliminar el relativismo. El relativismo es lo que dice cada uno. Esta es mi verdad, yo creo en Dios a mi manera. Eso no es posible, dice la Iglesia. Ese relativismo, por el relativismo como el vudú o el reiki chino, japonés y todas esas culturas extrañas a la fe cristiana, son buenas porque te sanan, te relajan. Entonces nunca la puedes equiparar con la fe cristiana. Nunca, porque la salvación no viene únicamente de Cristo y de la Iglesia. Y por último, dice la encíclica del Papa que los teólogos moralistas que aceptan la función de enseñar la doctrina de la Iglesia en asuntos morales
deben de dar ejemplo de su aceptación al magisterio de la Iglesia. Y los obispos deben exigir que se respete el derecho de los fieles a recibir la doctrina católica en su pureza y en su integridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.